Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves que se presenta realmente muy agradable aquí en Montevideo, casi con calor diría, pero ya vamos a estar compartiendo con ustedes el pronóstico de meteorología. Antes que nada, saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Ahora sí, vamos a repasar el pronóstico del tiempo que nos proporciona el Instituto Uruguayo de Meteorología y vamos a ver que con esa hermosa vista de la bahía, la máxima de hoy va a ser de 31 grados, que desde los 20 actuales que tenemos a los 31, bueno, va a ser una jornada con mucho calor. El cielo estará claro con alguna nubosidad, aunque de momento en Montevideo se presenta muy despejado y agradable. Viernes, mañana, 5 de diciembre, 18:32. Las temperaturas extremas se irá calentando aún más, parece que bueno, por fin llega la primavera, no se prevén precipitaciones y el cielo estará claro con alguna nubosidad. El sábado 6 de diciembre, como empezamos el fin de semana, con un poquito más de temperaturas templadas. Las extremas 17 y 27 para el área metropolitana, también sin perspectiva de precipitaciones según el pronóstico de INUMED. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con la instalación de una carpa frente a Torre Ejecutiva, donde dos trabajadores que integran el grupo de 32 que han sido despedidos de la empresa Claldi, allí de la ciudad de Yun, en el departamento de Río Negro, iniciaron una huelga de hambre reclamando el reintegro a sus puestos laborales. Así que esta carpa está instalada ya frente a Torre Ejecutiva. Las exportaciones de Uruguay superaron los 10.000 millones de dólares en los primeros 6 meses del año. Esto lo destacó el presidente del Banco República, Álvaro García. Vamos a tener detalles de en qué áreas fue que se dio este crecimiento de las exportaciones nacionales. 48% de las personas en situación de discapacidad viven en Montevideo y el 60% se agrupa en 4 municipios, ELA, el D, el G y el F, esto según datos de Montevideo Sin Barreras, un evento organizado por la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo e integrado por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Hablemos de fútbol, pero de los derechos del fútbol, porque de forma extraoficial se conoció el monto global de la licitación por los derechos del fútbol que asciende a para el periodo 2026-2029 a 55 millones de dólares. El consorcio DirecTV y Torneos hizo la mejor oferta por los derechos de cable y Tenfield se quedará con el streaming. También vamos a estar compartiendo con ustedes los detalles. Esta semana se realizó el Foro de Mujeres Líderes, un evento que cada año reúne a mujeres emprendedoras, líderes de organizaciones y CEOs de empresas. Bueno, vamos a estar conversando de este tema, sobre cuáles son las dificultades que afrontan las mujeres que están al frente de empresas o directorios. Y vamos a recibir a Fernanda Castellanos, directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de nuestro país. Esto será 8:30 de la mañana en la entrevista central de esta primera edición. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean qué iluminada está la Rambla de Montevideo a esta hora, con mucho tránsito, como es costumbre. Algunos cortes que están programados para esta jornada. Felipe Fraga entre Martín García e Isidoro de María. El corte será hasta las 13 horas, ya está vigente, por trabajos de carga y descarga. Luis de la Torre entre José María Montero y Joaquín Muñoz. El corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de hormigonado. Y Minas entre Galicia y La Paz. El corte se extenderá hasta las 5 de la tarde, ya está vigente, por trabajos de hormigonado. Dos de los 32 trabajadores despedidos de la empresa Claldi de Yun se encuentran realizando una huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva. La medida se adopta ante la falta de avances en las negociaciones tripartitas que se llevan adelante en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cabe recalcar que los 32 compañeros éramos todos sindicalizados, sacaron la directiva que estaba activa y algunos que habíamos pertenecido a directivas anteriores, lo que se nota como una clara represión sindical, ¿no? Y bueno, el día de la fecha, en el día 118 de lucha, nos encuentra en este momento con esta medida extrema, ¿no?
La empresa está tratando de infundir miedo y más miedo y en criollo es una dictadura empresarial que por supuesto que se imita. Y es lo que nosotros que no queremos, que se sigan imitando, porque por supuesto que vemos la noticia y se está imitando los despidos antisindicales por WhatsApp y todas esas cosas. Queremos que en el día de hoy se empiece a frenar esto. Por supuesto que apelamos a todas las autoridades, hasta aún el presidente de la República, si nos puede tirar un cable y escucharnos 15 minutos, 10 minutos, porque la gente, el obrero, las minorías también existen. Y desde el PIT-CNT se respalda la huelga de hambre que iniciaron estos dos trabajadores despedidos de la empresa Claldi y manifiestan preocupación por una decisión que denuncian pone en riesgo la fuente laboral de los trabajadores. Uruguay es un país que ha construido muy buenas relaciones laborales entre empresarios y trabajadores y el propio Estado en el marco de la negociación colectiva, y hoy estamos en un conflicto a partir de una medida intransigente, en este caso de la empresa Claldi, que no solo pretende llevarse las mejores relaciones laborales de la historia de este país, sino llevarse leyes, normas, decretos y aparte utilizar recursos del conjunto de los uruguayos sobre la base de una supuesta reestructura que lo que termina siendo es claramente una actitud antisindical. En ese sentido, no hay hoy, después de 118 días, digamos, de estar los compañeros en la puerta de la planta, de que la FITIL haya hecho una serie de movilizaciones a lo largo y ancho del país, medidas de todo tipo y tamaño, que el movimiento sindical, este es un tema que ha estado presente, digamos, en todas nuestras actividades y en las últimas dos movilizaciones a nivel nacional. Por lo tanto, es la medida que no queríamos tomar, pero es la que tuvimos que tomar a partir de la intransigencia patronal. El Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo para resolver atrasos en los pagos de salarios y trabajadores tercerizados. En este sentido, esta herramienta va a permitir que se paguen los salarios en fecha y el acceso a crédito, dos de los objetivos principales. El Ministerio de Desarrollo Social, desde que existe, convenia con organizaciones de la sociedad civil y a medida que se han acrecentado esos convenios en cantidad, en complejidad, han existido problemas en el flujo de recursos entre el Ministerio, las organizaciones de la sociedad civil y el pago a los trabajadores. Muchas veces estos problemas se deben a rendiciones de cuentas que no se realizan adecuadamente o que se realizan tardíamente, también a los procesos de la administración pública, que son procesos largos de controles, porque estamos hablando siempre de recursos públicos que obviamente tienen que ser controlados y tienen que manejarse en el marco de la ley. Ninguna de estas razones para nosotros es suficiente como para conformarnos con el hecho de que haya trabajadores sin cobrar un salario. Esta situación se ha venido repitiendo a lo largo de los años y nosotros queremos que se termine y por eso es que estamos trabajando desde el inicio de la administración en la búsqueda de soluciones. Una parte tienen que ver con revisión de los propios procedimientos de la administración pública, pero hay una parte importante de estos problemas que no se resuelven con eso. Entonces encaramos un trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo y con República Microfinanzas con dos líneas. Una es fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones. Las organizaciones de la sociedad civil le agregan valor a la política social, son importantes para la política social, entonces queremos trabajar con organizaciones que no precaricen el trabajo, sino que le agreguen valor a la política. Y en ese trabajo permanente se necesita fortalecer las capacidades de gestión y de administración, no solo lo que se hace en el territorio, sino la capacidad de gestionar y administrar. ANDE va a llevar adelante un programa de capacitación y de acompañamiento en estas tareas al que se va a poder acceder y bueno, el Ministerio de Desarrollo Social se va a hacer cargo de los costos de ese programa. A la vez, un mecanismo de financiamiento. Ese mecanismo de financiamiento, que va a estar operativo a partir de la semana que viene, nos va a permitir que cuando el Ministerio observa que una institución conveniente con el Ministerio tiene un problema importante que no le permite hacerse cargo de los salarios de los trabajadores de forma inmediata y hay procesos demorados, bueno, activar un crédito, ese crédito se va a desembolsar de forma rápida, ese crédito va a ser pagado luego con las propias partidas del flujo normal de recursos que tienen los convenios y la tasa de interés se va a hacer cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El dirigente del Sindicato Único de Asociaciones Intergremiales, gremiales y también afines, Diego Andrada,
celebró la firma de este convenio. Dijo que de esta manera tiene la expectativa que se pueda levantar el conflicto que se viene realizando desde hace varios meses. Y nosotros lo valoramos muy positivamente, porque bueno, estaría destrabando el conflicto que llevamos hace un tiempo y le estaría garantizando a los trabajadores y a las trabajadoras el salario en tiempo y forma, que es lo que ha venido peleando el sindicato desde históricamente, digamos. Contabas que alrededor de 400, 500 trabajadores del MIDES son los que actualmente tienen pagos atrasados. ¿Y de cuántos meses estamos hablando? Tenemos los atrasos más grandes, ya llevarían 3 meses. Después tenemos algunos compañeros con 2, algunos que están entrando en atraso. Es variado, va fluctuando debido a la tercerización y al tema de las organizaciones, la rendición y su relación con el MIDES. Pero bueno, es un universo grande de trabajadores y entonces era porque estamos tan movilizados también. Buena parte del personal afectado cumple funciones en los refugios para las personas en situación de calle, a las que este gobierno destina políticas que, según Andrada, no resuelven el problema de fondo, aunque presentan algunos aspectos positivos. Hemos visto que este ministerio ha implementado algunas cuestiones en invierno que son interesantes, como las puertas abiertas, donde la gente ya no tiene que ir a esperar a las puertas de los refugios y tiene un lugar donde esperar su cupo. Y la ampliación de cupos la vemos bien. Siguen habiendo refugios que tienen un funcionamiento deficitario, que no están buenos, que las personas no quieren ir. Hay problemas todavía en la gestión de todas estas cosas. La venta de bienes y servicios uruguayos al exterior superó los 10.000 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, según lo confirmó el presidente del Banco República, Álvaro García. Las declaraciones las hizo en el marco de un evento de reconocimiento a las empresas exportadoras uruguayas que organiza tanto el Banco República como la Unión de Exportadores. La buena noticia en este marco es que el Uruguay continúa creciendo. Y es importante reflejarse y ver lo que está sucediendo alrededor, enmarcar, contextualizar. El valor de las exportaciones de bienes y servicios en nuestro país, bienes y servicios, totalizó más de 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2025. Esto significa una suba de más de 6% con respecto al periodo anterior. Si tomamos el año móvil a junio del 25 y estamos arriba de los 20.000 millones de dólares en exportaciones, y si tomamos el año móvil a septiembre, estamos en una cifra aún mayor. Así que a todo esto el Banco de la República no ha sido ajeno a todo este esfuerzo del sector privado. Hemos estado permanentemente y estaremos junto al sector exportador a través de sus productos, los productos y servicios del banco. Esta noche de premiación, entonces, al esfuerzo exportador, reafirmamos el compromiso del Banco República con el apoyo a las exportaciones de nuestro país y nuestra alianza estratégica con la Unión de Exportadores del Uruguay como motor para cumplir con este gran objetivo. Muchas gracias. El Ministerio de Ambiente anunció la puesta en marcha del decreto 227 que promueve el segundo uso de las baterías de autos eléctricos y además promueve alternativas de almacenamiento energético. En este sentido, dirige la responsabilidad a los generadores de residuo y exige planes para su recolección, traslado y almacenamiento. La regulación de las baterías de los autos eléctricos, que es otro de los desafíos que nos planteaban en el inicio de la gestión y que hoy le estamos dando respuesta promoviendo el reuso y la gestión sostenible, comprometiendo además a los responsables en la generación de los residuos. Sobre el uso de agua recreativa, considerando la proximidad de la temporada de verano, ¿qué es lo que la gente va a identificar en los parámetros? ¿Qué es lo que se modifica? ¿Se agregan nuevos criterios? Este decreto lo que hace es actualizar la normativa en relación al control de las aguas recreativas en nuestras playas a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo se traduce en el control de la presencia de enterococos, por mencionar una de las temáticas que ha estado en debate y que ha sido reclamada en el país y que se incorpora como otros microorganismos que van a estar controlados. Además se plantea la responsabilidad de los gobiernos departamentales de señalizar aquellos lugares donde haya aguas que no están en condiciones para su uso por parte de la población.
Y esta normativa, como decía, se enmarca en un avance genérico en el cuidado de todas las fuentes y recursos hídricos, fuentes de agua y recursos hídricos del país, apuntando también a lo que es el abastecimiento de agua potable, mejorar la calidad de las fuentes de agua, como decía, superficiales y también subterráneas. La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y el Grupo Santander van a desarrollar planta de hidrógeno verde de ambas corporaciones a nivel global, que es la primera iniciativa de esta primera inversión vinculada a estos temas. El proyecto prevé crear empleos en nuestro país y va a permitir a Uruguay posicionarse como un país referente a nivel regional en soluciones energéticas limpias, escalables. En un contexto donde menos del 5% de los proyectos de hidrógeno verde anunciados a nivel mundial ha alcanzado la etapa de inversión, este hito refleja el compromiso de la corporación con sus clientes en la ampliación del acceso a fuentes diversas de energía y demuestra el potencial de soluciones sostenibles y escalables en mercados emergentes, dice un comunicado del Banco Mundial. El proyecto contará con un préstamo verde de $20 millones de la corporación e integrará energía solar, producción de hidrógeno y transporte eléctrico en un solo sistema. La energía del sol se utilizará para producir hidrógeno verde, que abastecerá a una flota de 6 camiones especialmente diseñados para transportar madera hacia la planta de Montes del Plata. Eso permitirá reducir 870 toneladas de CO2 al año, equivalente a retirar más de 300 autos de circulación y sentar las bases de una nueva industria con potencial para generar más de 30.000 empleos directos hacia 2040. El comunicado destaca que Uruguay ha logrado avances notables en la expansión de fuentes de energía renovable y este proyecto representa un paso importante hacia la descarbonización de sectores difíciles de abatir como el transporte. Kairos es un consorcio integrado por las empresas uruguayas Ventus, Fidocar y Freilog, junto al Grupo Santander y con apoyo financiero del Fondo de Innovación en Energías Renovables de Naciones Unidas, que va a comenzar a operar a fines de 2026. Siendo la primera solución integral de hidrógeno verde para el transporte de carga en Uruguay, marcará un hito en la reducción de emisiones en el sector logístico y forestal y servirá como modelo para la expansión de estas tecnologías limpias en otros mercados. La Comisión Nacional de Vigilancia y Prevención de los Efectos Adversos de Contaminantes Químicos Ambientales presentó el estado de situación y las líneas de acción que van a seguir a futuro. La directora de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública, Carmen Siganda, explicó que la Comisión tiene por delante actualizar la normativa respecto a lo que tiene que ver con sustancias químicas. Planificamos actualizar la ordenanza de sustancias químicas que valora a trabajadores expuestos a sustancias químicas, ordenanza de niños expuestos a plomo, recomendaciones para el desmantelamiento de estructuras con amianto de asbesto y particularmente lo que vamos a ver hoy es 2 documentos que tenemos para trabajar y aprobar por la Comisión. Una es una lista nueva de biomarcadores de plaguicidas para realizar a trabajadores y un plan nacional de vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces son 2 productos muy importantes para implementar en el país en coordinación además con los sistemas de salud, con los servicios de prevención y salud en el trabajo que tienen que tener las empresas, las industrias y en coordinación con los médicos laborales. La primera encuesta de salud vinculada a problemas derivados de la diabetes revela que 4 de cada 10 personas, voy a decirlo bien, 4 de cada 10 personas que tienen esta enfermedad alcanzan un nivel de información para tratar de forma segura esta patología. El trabajo encargado por la Asociación de Diabéticos del Uruguay dice que necesita más información y más controles preventivos, así como una red de salud accesible. La Asociación de Diabéticos del Uruguay, ADU, presentó los principales resultados de la encuesta nacional sobre salud visual y pie diabético, un estudio realizado por equipos consultores a 2.500 personas en todo el país. Esta primera investigación de alcance nacional arrojó que aunque muchas personas han escuchado sobre la diabetes y sus efectos, solo 4 de cada 10 personas con diabetes alcanzan un nivel adecuado de conocimiento para manejar la enfermedad en forma segura.
segura y 1 de cada 5, 20%, no puede mencionar espontáneamente ningún riesgo o complicación asociada a la diabetes. En cuanto a la salud visual, una de las principales complicaciones, y pese a que 9 de cada 10 personas con diabetes consideran recomendable hacerse un control oftalmológico anual en la práctica, 4 de cada 10, un 25%, no se lo realizaron en los últimos 12 meses. Mientras tanto, 1 de cada 3 usuarios del interior que se atienden en el sector público cree que no puede acceder a este tipo de controles o no sabe si puede hacerlo. La investigación confirma diferencias importantes entre Montevideo y el interior: menor acceso a especialistas, mayores tiempos de espera, menor disponibilidad de servicios de prevención y en controles visuales y podológicos. La Dirección Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso participativo para elaborar el Plan Nacional de Accesibilidad que se presentó en las últimas horas. Este plan está alineado con los principales y mejores estándares internacionales en la materia. Estamos dando cuenta de una estrategia nacional que hasta el 2030, que tiene un mojón importante en la institucionalidad, en la rectoría, con la creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por otro lado, el plan está basado en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Hoy, 3 de diciembre, que es el Día Internacional, adquiere un significado particular. Esto está estructurado en 10 ejes que atienden los principales derechos, y lo que establece el plan son acciones para el cumplimiento de los derechos. Además, vamos a presentar un proceso y una herramienta para poder hacer la trazabilidad de cómo las acciones impactan en los indicadores que tenemos como país. Estamos tomando como base los datos del Censo Nacional, que hicimos un primer informe hace pocos meses, y lo que esperamos es que el diseño de esta planificación reduzca las brechas de desigualdad de las personas con discapacidad. En agosto de este año se envió al Parlamento un proyecto de ley que propone crear una nueva institucionalidad para la discapacidad que tendrá un funcionamiento similar a INMAYORES o INMUJERES, dijo Lezama. Se crea el instituto a la par de INMUJERES, del INJU, de INMAYORES. Históricamente el programa justamente lo dice, que era un programa ubicado en el ministerio que no tenía quizás la jerarquía para poder ser rector de las políticas educativas, de las políticas de salud, de las políticas de empleo. Ese es el horizonte que tiene este paso, y entendemos que es relevante y va a tener un impacto particular en el proceso histórico que tenemos como país. Y hablemos de datos, porque 48% de las personas que están en situación de discapacidad vive en Montevideo, y 60% de estas personas se concentran en los municipios A, D, G y F. En el lanzamiento de Montevideo Sin Barreras, una feria de emprendedurismo que se ubica, que está en el atrio de la Intendencia de Montevideo, se señaló que más de 1.100 personas que están vinculadas a esta feria tienen al menos 3 necesidades básicas insatisfechas. Es una feria de emprendedores, de personas con discapacidad, de colectivos que aprovechan el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para mostrar su arte, para vender también. Me parece importante hacer extensiva la invitación a quienes estén pasando por el centro de la ciudad, que tienen este lugar donde poder hacer las compras navideñas. Y también es un momento para, como decías vos, anunciar o comentar algunas de las acciones que esperamos impulsar en este quinquenio, y una de las más importantes sin dudas es esto del segundo plan de accesibilidad, que para la Intendencia es muy importante porque nos permite generar un ámbito en donde construir esas metas con los propios colectivos de las personas con discapacidad. En Montevideo eso tiene que ver un poco también con la cantidad de personas que viven en Montevideo, es esperable ese dato. El 48% de las personas con discapacidad del país viven en Montevideo, son de Montevideo, y como decías muy bien vos, se distribuyen de una manera muy específica. El 60% de esas personas viven en el municipio A, G, F y D. Eso obviamente que es un dato que no podemos desconocer. La mayoría de las personas con discapacidad viven en esos municipios, y en la planificación de lo que hacemos lo tenemos que contemplar, y así lo vamos a hacer, obviamente.
Decías que había 1.100 y algo de esas personas en esos municipios que a su vez tienen al menos 3 necesidades básicas insatisfechas. Parece un número manejable, decías tú. Exacto. Un poco lo que tratamos de transmitir es que para hacer una política pública que tenga realmente bases sólidas necesitamos datos. La Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo organiza varias de las actividades que se desarrollan en el marco de este mes de las personas con discapacidad, en el marco además de lo que se ha denominado Montevideo sin barreras. En medio de noticias habló con Lucas, un integrante del Teatro Inclusivo de Punta de Rieles, que reclamó mayor acceso a la cultura. Montevideo sin barreras me parece que es una manera de reivindicar nuestros derechos, no solamente en una marcha y ni en la demanda de lo que necesitamos para solucionar nuestro Montevideo futuro, sino de participar, como dice nuestro emblema de la marcha, participar con nosotros y no por nosotros, sino que seamos parte de ese cambio a futuro. Como hincha de Nacional, te pregunto, la sonrisa ya está en tu cara, contame cómo es la experiencia de ir al Gran Parque Central, tu cancha. Bueno, voy a arrancar al revés, voy a arrancar por la cancha del visitante, que como nadie lo nombra, voy a nombrar. El Club Atlético Peñarol tiene un estadio 100% accesible, el cual hasta ahora no he podido visitar, así que espero alguna invitación, capaz de algún dirigente o de Rulio que me invite a algún partido. Sin colores voy a disfrutar del espacio, porque soy vecino de Punta de Rieles, y comentaba fuera de cámara que en el partido con Miramar fui al Gran Parque Central, y tuve una experiencia bastante complicada, porque lamentablemente el Parque Central continúa con sus tribunas sin accesibilidad. Y bueno, tuve que andar un poco por un ascensor ahí, tratando de que me entraran como pudieran, pero pude disfrutar del partido prácticamente al lado del stand de SWAT, sin tirar el chivo. Me gustaría que se puntualizara un poco más en este día también los derechos a la cultura y el deporte, ¿no? Que no puede ser que hoy por hoy en Montevideo tengamos solo 2 canchas con accesibilidad. Digo, todos hablamos del césped, de las luces, si nos roban las cámaras, si es más grande o más chico. Digo, quiero comprometer a todo el ámbito deportivo a que realmente las canchas sean accesibles. Vamos a hablar ahora de los cupos, porque es cupos laborales, ¿no? Porque es ínfimo el cumplimiento que se hace de las normas que justamente determinan cupos para colectivos históricamente excluidos. Vamos a recordar que la normativa, por ejemplo, regula en el caso de las personas con discapacidad, establece una reserva mínima de 4% en el caso de las empresas públicas. Si estamos hablando de personas afrodescendientes, este cupo es de 8%, y si hablamos de personas trans, el cupo es no menor a 1%. La cuota para personas con discapacidad nació con la intención de abrir plazas públicas, el 4% de las vacantes, para garantizar empleo estable a quien tiene barreras de accesibilidad o capacidad, pero la práctica revela un cumplimiento sistemáticamente inferior. Según los relevamientos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, entre 2020 y 2024, el porcentaje anual real de vacantes ocupadas por personas con discapacidad fue muy bajo respecto del piso legal. Por ejemplo, en 2024 ingresaron 81 personas con discapacidad, 0,43% del total de ingresos, tras un pico relativo en 2023, 0,99%. En los últimos 6 años, el de mayor cumplimiento fue 2019, con apenas el 1,3%. La ley que obliga a destinar el 8% de las vacantes a personas afrodescendientes tampoco alcanza sus metas. Desde su implementación, Servicio Civil registra ingresos por debajo del 8% cada año. En 2024 se contabilizaron 415 ingresos por la cuota, equivalente al 1,72% del total de ingresos de ese año. 2023 y 2022 mostraron un porcentaje similar, 1,84% y 1,8% respectivamente. En 2019 fue el año de cumplimiento más alto, con 2,24% del 8% previsto por la ley. La Ley Integral para Personas Trans introdujo un cupo pensado para revertir la exclusión laboral del colectivo, pero los registros oficiales muestran incorporaciones muy limitadas. Entre 2020 y 2024 los ingresos anuales por la cuota fueron de 0,02% en 2020, de 0,04% en 2021 y de 0,10% en 2024.
Este segundo bloque de MB Noticias, tenemos 20 grados de temperatura en estos momentos en Capital y nos vamos a exteriores para tomar contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, ¿qué novedades tenemos a esta hora? Un gusto saludarte, Pilar. Ayer dábamos cuenta en el marco del Día del Candombe y la Equidad Racial y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad del incumplimiento del Estado en cuanto a las leyes afirmativas que prevén el ingreso de personas por cuota al Estado. En ese sentido, estas tres normas establecen el ingreso de un mínimo del 4% anual de personas con discapacidad del Estado, del 8% de personas afrodescendientes y del 1% de personas trans. Pues en el presupuesto aprobado por el Senado y a estudio de diputados en la actualidad hay un artículo que refiere justamente al contralor del cumplimiento de las acciones afirmativas con relación a la población afrodescendiente. Y para conocer más de esta nueva herramienta incluida en el presupuesto, estoy con quien la propuso, con el senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, a quien le pido primero, gracias por estos minutos, que nos cuente un poco en qué consiste esta nueva herramienta incluida en el presupuesto. Bueno, primero que nada, buen día a toda la audiencia. Sí, hemos tenido la iniciativa desde la bancada del Frente Amplio, en coordinación con el Ministerio de Economía, la necesidad justamente de incorporar un presupuesto que nos permita a todo el Estado tener un contralor de cuánto es el dinero que se está invirtiendo por parte del Estado, particularmente lo que tiene que ver el sector de nuestra sociedad, los afrodescendientes. Estamos hablando de un número importante de la población, del 10% de la población en todo el país, o sea que son unas 400.000 personas. Eso de alguna manera, nosotros lo que pensamos es que para poder desarrollar políticas públicas potentes se necesita tener presupuesto. ¿Con qué cosa nos encontramos? Nos encontramos que, bueno, que el organismo rector de desarrollar las políticas afro en el país está ubicado ahí en el MIDES. Son únicamente 10 millones de pesos por año, o sea, es muy poco dinero para poder desarrollar política. Pero ¿qué fue lo que descubrimos y que nos pareció que era importante avanzar en esta coordinación que hemos tenido con el Ministerio de Economía? No se tiene conocimiento por parte del Estado de cuáles son las políticas de inversión en materia de salud, de vivienda, de educación, bueno, de todas las políticas que apunten particularmente al sector afrodescendiente del Uruguay. Entonces nos parecía más que importante, en este artículo que se incorporó nos va a permitir por primera vez en la historia tener un seguimiento de esa política y saber específicamente cuántos recursos se están volcando para este sector, que a partir de ahí nos permita de alguna manera, teniendo esa visión global, porque todos los organismos van a estar obligados a informar en relación a este tema, bueno, cuánto dinero se tiene que estar inyectando o invirtiendo en este sector. Nosotros pensamos de que tú hace un momento hablabas sobre el cumplimiento de las cuotas, por ejemplo, de las acciones afirmativas. Lamentablemente, en el transcurso de estos últimos 10 años, desde que se aprobó la ley hasta la fecha, únicamente ha sido un promedio de 1.8, ¿no? O sea, es una cifra muy por debajo de lo que marca la ley. La ley habla claramente de acciones afirmativas en trabajos públicos, en las becas educativas, de un 8%, o sea que estamos muy lejos de eso. Venimos de un año 2024 que también ha sido muy bajo, estamos hablando de 1.7, o sea que por lo tanto hay una enorme diferencia por parte de los incumplimientos. Nosotros queremos trabajar sobre esto también para ajustar lo que tiene que ver la legislación, que nos permita de alguna manera de que los organismos del Estado cumplan con lo que marca la ley, con lo que mandató el Parlamento uruguayo por unanimidad, porque todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en su momento, pero bueno, lo que notamos es que van pasando los periodos, van pasando los gobiernos y siempre se le busca la vuelta para estar trampeando una ley que es tan importante para favorecer un sector de nuestra población que viene muy golpeado, muy embromado desde hace muchísimo tiempo. O sea que ¿Sería necesario algún tipo de sanción para los organismos que incumplen estas normas? Bueno, nosotros una de las cosas que pensamos es que se podrían agrupar los llamados durante el año, ¿verdad? A los efectos de que si la ley dice que es el 8% y vos haces un llamado donde únicamente convocás 4 personas, no llega nunca el tema de la cuota. ¿Qué es lo que sucede? Hay organismos que hacen varios llamados de 4 personas. Cuando vos lo sumás en el año, quizás entraron 100.
¿verdad? Pero con ese mecanismo siempre se deja afuera la cuota afrodescendiente. El tema de las sanciones, sí, también es uno de los temas que nosotros estamos manejando, que estamos analizando. Los responsables, ¿verdad?, de hacer el seguimiento, el contralor, a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero también de los directores de las diferentes áreas. Sí, porque la ley, cuando nosotros la aprobamos en el año 2013, no incorporamos el tema de la sanción. Sabemos que este es un tema estructural, el tema del racismo es un tema estructural que tenemos inserto en nuestra sociedad y todos los días lo que estamos haciendo son políticas o iniciativas que nos permitan de alguna manera, bueno, dar esa pelea y esa lucha contra el racismo en el país. Muchas gracias por estos minutos, senador, muy amable. Bueno, muchas gracias, a las órdenes. Pilar, como decíamos, una nueva herramienta incluida en el presupuesto nacional de Contralor de la Inversión en Acciones Afirmativas para la población afrodescendiente. Muchísimas gracias, Eduardo, tema que seguiremos. Y ahora vamos a seguir con otros temas porque el Teatro Solís en esta semana se llenó de un nuevo foro de mujeres líderes que nos da oportunidad para abordar cuestiones que tienen que ver con los desafíos, las dificultades incluso que enfrentan las mujeres cuando se ponen a dirigir una empresa o a hacer su propia empresita. Para hablar de estos temas estamos hablando ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fernanda Castellanos, quien es directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Ejecutivas del Uruguay. Qué nombre, ¿no? Qué nombre, ya, mirá, empezamos siendo Mujeres Empresarias del Uruguay durante mucho tiempo, desde 2009. La organización fue evolucionando, por suerte, acompañando las transformaciones que han requerido las mujeres en el mundo organizacional, empresarial, etcétera. Y ahí fue virando y de hecho había un montón de colectivos que como que necesitaban tener una representación y en 2022 hicimos, bueno, vamos a extender la E. Pasamos de empresarias a empresarias ejecutivas, que eran la masa más importante de socias, que además se convierten en mentoras para acompañar el desarrollo profesional de otras mujeres, y en las emprendedoras, que de hecho son parte también de los programas y son quizás uno de los focos más importantes para trabajar el desarrollo de la autonomía económica en Uruguay. ¿Y cómo hicieron ese clic, digamos, de cambiar? Porque uno habla de mujeres empresarias, bueno, habla de CEO de empresas y tal, y mujeres emprendedoras ya el abanico es mucho más grande. Sí, bueno, cambiamos porque creo que evolucionamos porque las mujeres hemos ido entendiendo qué nos pasa, hemos ido entendiendo que quizás creíamos que las cosas estaban dadas y se daban de una manera, entonces, bueno, no estábamos mucho en la negociación, no llegábamos a determinados puestos en las empresas o estábamos muy solas en lo que tenía que ver cuando estábamos realmente representando una empresa, etcétera. Y ahí las mujeres fueron buscando este tipo de organizaciones, nace para encontrarse entre ellas. Claro. ¿Y qué son las dificultades que enfrentaron o que siguen enfrentando? Son las dificultades que encontramos todas las personas, ¿sí? En cualquier ámbito y en cualquier desafío empresarial, pero además nosotros tenemos desafíos particulares que tienen que ver con los cuidados hacia arriba, los cuidados hacia abajo, el tiempo que la mujer estadísticamente, y es dato, el tiempo que la mujer le aporta a la temática de cuidados es el 75% de su tiempo diario a tareas no remuneradas y el 25% a remuneradas, las que pueden. En el caso de los varones es al revés, que tienen otros temas y otras cargas las cuales también tienen que gestionar. Entonces, nosotros lo que planteamos es que la mejor forma es la corresponsabilidad, es potenciarse entre la mejor versión de los hombres, la mejor versión de las mujeres y empezar a transformar una realidad que definitivamente a nosotras nos deja afuera de nuestro propio desarrollo personal, de nuestro desarrollo profesional. Las mujeres, está probado también, tenemos mucho más estudio hoy y preparación que los hombres, sin embargo no accedemos, y a los hombres también a veces los deja fuera de tener un vínculo familiar más estrecho, una vida que los haga protagonista de la paternidad, por ejemplo, de la pareja, y se quedan como a mitad de camino, como ayudo o no ayudo, y otros que... Pero hablando de plata, ¿no? En América Latina y el Caribe hay una mayor proporción de hombres, 80% que está en el mercado laboral, las mujeres es un poco menos, un poco más del 50%, pero la brecha a nivel general es en torno, según
en Naciones Unidas, del 19%, de esa brecha salarial de género. ¿Esto también pasa a nivel de las corporaciones? Porque la brecha salarial no es a mismo cargo. Fernanda gana 50 y Pablo gana 100. ¿Ah? El tema es que Pablo accede a esos 100 y accede al cargo. Y Fernanda hace las mismas tareas, pero no tiene el cargo. Eso pasa en Uruguay también. En todo el mundo. Esa es la diferencia, y la brecha salarial es a la misma tarea. ¿Ah? El varón tiene el cargo y una diferencia casi de un 20%, creo que es un 20-22, de diferencia en la brecha salarial, y la mujer tiene las mismas tareas, gana un 22% menos, ¿sí? Y no accede, queda fuera de esos como valoración a la hora de que puedas acceder a un cargo. Y es más, te sumo, las mujeres no solo tenemos una brecha salarial con varones, también tenemos con mujeres. Si yo no tengo hijos y tú tenés hijos y nos calculan nuestro salario de acá a 10 años, yo voy a estar ganando prácticamente un 20% más que tú. De acá a 10 años, por no tener hijos. Porque yo voy a ser, cuando estemos en la carrera de una organización y haya cargos, inconscientemente, hay sesgos que trabajan en nosotras, inconscientemente esta persona va a tener más disponibilidad para estar y para poder cumplir la tarea, y quizás la otra que es mamá no lo puede hacer. Nosotros en los programas de emprendedurismo, parte de la medición que el otro día presentamos, observamos específicamente que hay en tareas que tiene que ver con presupuesto, con organización, con todo lo que tiene que ver con el armado y la estrategia, etcétera, donde aquellas mujeres que son mamás presentan una mayor efectividad que las que no lo son, porque claro, capaz que tienen 20 minutos y en eso tienen que ser efectivas, y las otras pueden de repente ir. No se quiere decir que una sea más efectiva que la otra, sí que las mamás en cosas que hacen a la organización y a competencias que trabaja también y desarrolla en su hogar, son muy efectivas en su trabajo. Cómo no, optimizamos el tiempo. Total. Te quería preguntar, porque ustedes trabajan con mujeres emprendedoras que no son, son autoempleo, pequeñas empresitas. ¿Cuáles son las necesidades que ustedes relevan o han visto en este trabajo en el interior, sobre todo, del país? Bueno, el interior, por suerte nosotros desde el 2019, OMEU desarrolla este programa que se llama Entre Todas y sale con un grupo de mentoras honorarias a buscar a estas mujeres que estaban en el interior del país y que además de todas las problemáticas que tenían en su emprendimiento, tenían uno más que tenía que ver con el aislamiento y las pocas herramientas de acceso. Hoy, si hay algo que podemos agradecer a la pandemia, es que podemos normalizar el hecho de hacer un curso de forma virtual y tener un seguimiento, cosa que para nosotras fue muy importante para poder acompañar a todo el país y a las mujeres de todo el país en lo que tiene que ver con esto. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos situaciones muy variadas. Nos encontramos mujeres, por ejemplo, que tienen carreras terciarias que a simple vista tienen todas las herramientas para poner sus negocios en funcionamiento, se fueron de repente de organizaciones porque tuvieron hijos y creen que van a poder manejar su tiempo y etcétera, y ahí se encuentran en una situación donde un emprendimiento requiere de otro montón de cosas, no solamente de esa expertise particular que me hace hacer tal o cual producto. Después nos encontramos con mujeres que soñaron toda la vida ser emprendedoras y que desarrollaron su negocio y que quieren llegar a lo más alto y vivir de esto, ¿Cuál etcétera. es el problema? Y ahí el problema es que de todas formas aplica la misma cultura que aplica para todas. Entonces, yo quiero hacer esto, pero me encuentro con que el financiamiento para las mujeres es poco, me encuentro con autolimitantes que yo misma me pongo, con limitaciones del mercado a la hora de ir a negociar, a la hora de que me tomen como una empresaria que puede llevar esto adelante. ¿Y en financiamiento, por ejemplo, Fernanda, ustedes reclaman alguna herramienta específica o con algunas características para mujeres emprendedoras?
Sí, pero tenemos que empezar un paso antes. Te cierro esto, el tercer grupo, que es el que requiere de mayor acompañamiento y además de un acompañamiento que no es solamente de nosotros, sino de organismos nacionales e internacionales que también trabajan. Ahí están aquellas que están en hogares monoparentales, con muchos hijos, que tienen que cuidar y realmente no hay posibilidad de que puedan salir a otro lugar a trabajar. Están aquellas que están en programas, por ejemplo, de violencia, están las migrantes, o sea, que tienen otras complejidades, además de las que encontramos en la mujer en el negocio. ¿Qué pasa acá? Nosotros lo tenemos también medido en la medición y en el estudio que se ha hecho. Por suerte, las que entran a OMEU en este sistema, casi el 70% se logra formalizar en el proceso. ¿Por qué? Porque aumentan las ventas, porque son acompañadas, porque se sienten más seguras, porque sienten que pueden avanzar. Esto, el problema es que muchas de ellas logran vivir de su emprendimiento, pero a pesar de formalizarse, de vender muchísimo más de lo que vendían cuando entraron, hay muchas que no logran igual cumplir con sus gastos básicos. Es un 30 y pico %. Entonces, ahí tenemos varios factores. Primero, que quizás empezaron en un lugar de mayor complejidad, ¿sí? Y por eso, a pesar de vender más, no llegan. Otro es su circunstancia en el momento que esté. Y otro también tiene que ver con los costos que están asociados a tener un emprendimiento. Yo te digo, el 71% se formalizó en el proceso del programa y digo, qué bueno, ¿no? Porque es estar dentro del sistema, por un montón de cosas. Nuestra pregunta es cuánto lo podemos sostener si nosotros también no tratamos de apoyarlas en el ámbito de lo comercial. ¿Falta apoyo del gobierno en ese sentido, del Estado? No es que falte apoyo, es que a medida que los problemas van surgiendo y se van entendiendo, ¿nosotros qué entendemos con esto? Que bueno, que quizás lo que necesitamos es una herramienta de formalización que acompañe, ¿sí?, el proceso del emprendimiento. ¿Y han hecho algún planteo? Sí, claro, estamos trabajando. Nosotros trabajamos con INMUJERES, trabajamos con INEFOP, estamos el año que viene en el Consejo Nacional de Género y vamos a tratar desde ahí, ya se viene trabajando en algunas herramientas, por ejemplo, con cómo modificar el monotributo social MIDES. Nosotros vamos a ir, ahora que tenemos estos datos, desconocíamos, nosotros podemos ver y podemos entender que, bueno, que pasa estas cosas. Ahora las sabemos. Claro, y ahora en esta propuesta de cambiar el impuesto social MIDES, ¿cuál sería la propuesta? Mirá, en el monotributo social MIDES, bueno, es un poco, no es para todo este público, por eso no soluciona, esto no solucionaría todo el problema, solucionaría una parte, a un sector del problema, sí, porque tendría perspectiva de género, o sea, colaboraría en los cuidados, obtendría un seguro, porque cuando se diseñó la herramienta no estaba previsto este público. Igual que ahora, por eso nosotros decimos, bueno, no podemos empezar a trabajar y ponernos como un objetivo que se formalicen si van a pagar lo mismo cuando venden una tasa que cuando venden 5.000. Necesitan un tiempo y nosotros necesitamos un tiempo para acompañarlas. ¿Cuál es la buena noticia? Que el desarrollo del programa, como lo hemos ido haciendo con, ya te digo, en sociedad, con el Estado, con organismos internacionales, etcétera, ha tenido buenos resultados. Entonces, sabemos que esto funciona, sabemos que el trabajo con ella funciona, entendemos que no podemos solamente dar un curso, que tenemos que dar un curso, que tenemos que trabajar no solamente las herramientas técnicas, que tenemos que trabajar la cultura, qué creemos que nos merecemos, cómo vamos a afrontar un negocio, cómo vamos a defenderlo, que no somos supermujeres, que tenemos que saber de redes sociales, de presupuesto, de estrategia, de todo, y además que también necesitamos poner el foco en lo comercial. Capaz que vos sabés hacer esa blusa y te queda espectacular y no hay otra igual, pero no sabes venderla. Claro. Entonces, es el proceso de alguien que está al frente de una empresa es muy complejo y es muy extenso. Entonces, la buena noticia es, encontramos un sistema que nos está funcionando, lo llevamos y profundizamos en la etapa comercial, profundizamos en el tema de, por ejemplo, conseguir inversiones, prepararlas para fondos, etcétera, y todo eso, y prepararlas también para exportación, eso se va a dar el año que viene. Y eso está bueno. Ahora tenemos que seguir trabajando en, bueno, con estos datos, ¿cómo hacemos
para tratar de modificar la estructura que permita que ese proceso fluya con mayor efectividad. Bueno, te vamos a convocar cuando se den nuevos pasos en este sentido. Ojalá. Gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos con otros temas y contarles que Canal 5 y Antel adquirieron los derechos de transmisión por televisión y por streaming en el próximo Mundial de Fútbol, que se disputará en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Demostrar que se puede, desde lo público. Segundo, que es buena cosa que confluyamos esfuerzos distintos órganos del Estado con un objetivo, porque eso te hace ser más eficiente. Y en tercer lugar, tener claro que el fútbol, en este caso, es el fenómeno cultural y social más importante del país. Y como tal hay que abordarlo. Las políticas públicas tienen que tener en cuenta esto por lo que significa para los uruguayos en su conjunto. ¿Qué costo tiene esto para el Estado uruguayo, Maía? Bueno, eso va a tener un costo aproximado de unos 4 millones de dólares, que es a través de la inversión que hacen las distintas empresas públicas en competencia y otras empresas privadas que normalmente publicitan en campeonatos del mundo. Ustedes han visto señales o comunicación privada de eventos futbolísticos y a los entes públicos invertir, ¿verdad? En este caso tomamos la opción de que esa inversión que se hace habitualmente en medios privados, esta vez se haga también en medios públicos y que esto además suponga un acceso gratuito a través de los dispositivos de Antel, para decir, vos entrás a Antel TV y ahí vas a la señal, en este caso de Canal 5. A 11 días de la segunda vuelta presidencial en Chile se dio un debate presidencial que estuvo bastante tenso entre la candidata izquierdista Janette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, en el que ambos hicieron duros reproches respecto a la política migratoria, entre otros temas. La candidata comunista y exministra del gobierno de Gabriel Boric partió enumerando las reformas que se aprobaron durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, como la reducción a 40 horas de la jornada laboral, el aumento del sueldo mínimo o la reforma de las pensiones, y le dijo a Kast que no se gobierna con críticas, sino con propuestas. Jara cuestionó que Kast estuvo 16 años en el Congreso y no logró sacar adelante ninguna ley relevante, cuando durante 4 periodos representó a la Unión Demócrata Independiente, hasta que la abandonó para fundar su propia formación política, el Partido Republicano, con el que compite por tercera vez por la moneda. También hubo momentos tensos en materia de migración cuando Kast fue reiteradamente interpelado por los periodistas y no pudo explicar cómo cumplirá con la promesa de expulsar a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile, muchos de ellos procedentes de Venezuela, a quien el candidato de la ultraderecha advirtió que de ganar tendrían 90 días antes de que asuma la presidencia para que tomen sus cosas, las vendan y salgan de Chile. Kast, defensor del modelo neoliberal instalado en la dictadura y del propio régimen, tampoco aclaró su promesa de recortar 6.000 millones de dólares sin tocar el gasto social, ni si indultará a Miguel Krasnov, ex agente de la policía secreta de Augusto Pinochet, condenado a más de 1000 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Pese a ganar la primera vuelta el pasado 16 de noviembre con el 26,9% de los votos, Jara tiene pocas posibilidades de ganar el balotaje según todas las encuestas, mientras que Kast, en cambio, quedó segundo con el 23,9% de los votos, pero ya ha recibido el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y la exalcaldesa Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional, sumando los tres más del 50% de los votos. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien.